Hoy vamos a hablar de un tema que de una forma o de otra nos toca a todos, el trauma y su capacidad para marcar nuestra forma de sentir, relacionarnos y vivir. Pero también hablaremos de algo igual de importante, la posibilidad de transformarnos esas heridas en un camino de crecimiento. Nuestro invitado, Ethan Hodman, nos presenta un libro que propone una mirada diferente sobre el trauma, lejos de entenderlo únicamente como una herida psicológica. Nos invita a descubrir cómo el cuerpo guarda nuestras experiencias más profundas y cómo a través de él podemos iniciar un proceso de integración, sanación y la expansión de conciencia. A lo largo de esta conversación exploraremos conceptos como el trauma emocional, las memorias corporales, el trauma transgeneracional, el perdón, la confianza, el propósito de vida. Un diálogo que combina psicología, experiencia somática y desarrollo personal para entender que muchas de nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestros mayores tesoros. Y es así como lo plantea en su libro Ethan Hodman, que lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Ethan. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte con este tema tan apasionante. Igualmente. Y tan enriquecedor y que nos va a dar luz en muchas situaciones y muchos traumas que llevamos de una forma o de otra, como decía en el principio. Gracias, gracias. Ethan es terapeuta psicocorporal, creador de la Vía del Cuerpo, una disciplina orientada a integrar los distintos aspectos del ser humano, restaurar la salud y facilitar procesos de transformación personal. Es formador como practicante del método Greenberg en Barcelona y cursos avanzados en las escuelas internacionales. Ha integrado diversas disciplinas como el Gaga Movement, la terapia craniosacral, el yoga, el tantra y otras y tantas disciplinas. Todo un referente aquí que lo tenemos hoy con nosotros. Gracias. Para hablar de este tema apasionante, como decía. En tu libro afirmas que el trauma no depende tanto de lo que nos ocurrió, sino de cómo nuestro sistema aprendió a protegerte. ¿Podrías explicar esta idea y por qué cambia nuestra forma de entender el sufrimiento? Sí, muchas veces tenemos como el afán de entender por qué, o sea, qué pasó y cuál es el origen. Esto es importante, pero la verdad es que el trauma tiene que ver más con cómo hemos reaccionado a ello. Un evento puede ser traumático o no, y eso depende más del entorno que hemos tenido para poder integrarlo, asumirlo, atravesarlo. Y si no tenemos este entorno, entonces se queda como un trauma. Y un trauma no es más que mucha energía de supervivencia normalmente o emocional retenida, que en su momento igual he sentido que era demasiado o que no tenía las herramientas de poder asimilarlo, y entonces se encapsuló en el cuerpo y en la mente. Entonces toda esta estructura que es psicocorporal, que le llamamos muchas veces la coraza, es lo que sostiene algo como un trauma o no. Algo puede ser también muy impactante, pero el hecho de tener el entorno adecuado, el acompañamiento, entonces me permite integrarlo y no transformarlo en un trauma. Y entonces tiene que ver mucho más con ello, y a veces creo que no es necesariamente entender cuál es el origen, sino más bien transformarlo aquí y ahora y en el cuerpo, que es el campo de transformación que creo que es parte de la novedad de este libro. Cuando el trauma queda enquistado en uno mismo y le damos mucha importancia y lo hablamos mucho, ¿qué ocurre en el ser humano? Bueno, tenemos este afán, ¿no?, a veces de intentar entender, y entonces esto muchas veces crea más complejidad interior y de alguna manera alimenta. Más ansiedad, ¿no? Sí, alimenta esta coraza. Creo que para liberar el trauma, para sanarse, para transformarse, no se trata tanto de entender lo que pasó, sino en abordarlo a través del sistema nervioso, a través del cuerpo, y soltar todas estas corazas, mecanismos de defensa desde el cuerpo. Esto es lo que permite al final integrar, restaurar el sistema nervioso tal y como debería ser, y poder liberar toda esta energía retenida. Y esto es un poquito distinto a la aproximación de la terapia clásica, que tiene que ver mucho con el análisis, con entender desde la cabeza, que creo que tiene un lugar, o sea, es importante también, pero creo que es aún más transformador y liberador abordarlo a través del cuerpo. Muchas personas creen que solo quienes han vivido experiencias extremas sufren trauma. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre este tema que te gustaría desmontar? Bueno, en primer lugar, que cuando decimos trauma es cierto que muchas veces como nos imaginamos algo muy grave. Muy grave, que y también, grande, ¿no? Sí, violencia doméstica, abuso, guerra.
Esto obviamente puede ser la causa de un trauma, pero también se pueden causar traumas en eventos aparentemente insignificativos, como una distancia emocional de nuestros padres, o un evento aislado que ha dejado huella, como estar perdido en un lugar sin nuestros referentes. Entonces, de nuevo, estas cosas aparentemente insignificativas pueden dejar huella, y si no se atienden, pueden generar también todo como una complejidad interna. Muchas veces es porque estos impactos se quedan en secreto, la gente no habla de ello, no se acompaña, o el entorno no sabe cómo acompañarlo, y entonces se mantiene como si no ha pasado, ¿sabes? También muchas veces un trauma no es un hecho puntual, puede ser algo sostenido en el tiempo, durante mucho tiempo, que aparentemente no es grave, pero genera un impacto, como vivir en una sobreprotección constante. Que aparentemente no pasa nada, no hay violencia, pero esta sobreprotección constante al final es como un miedo que acabo asimilando. Y muchas veces esto tiene que ver con asimilar miedos que no son míos en el fondo, ¿no? Que son de mis padres y que responden a lo mejor a heridas de mi linaje familiar. Entonces esto es también algo que muchas veces igual no le damos la importancia, pero en el día a día estos impactos siguen condicionándome. Tú te has dado toda tu trayectoria profesional y personal, Idan, ¿has visto que lo transgeneracional está como muy presente en nuestras vidas actualmente, hoy en día? Sí, yo creo que no sabemos de dónde viene, pero claro, es parte de nuestro árbol genealógico. Lo podemos ver como desde muchas perspectivas, pero creo que hay algo... ¿Cuánto no sanado había en ese pasado, claro, ¿no? Que nos repercuta a nosotros? Cuando yo hablo del trauma, a veces como es fácil entender que se trata de un trauma, y no es así. Creo que aquello que nos ha condicionado está compuesto de muchos mini traumas o traumas más grandes, y algunos que vienen del linaje familiar, y todo esto son como fuerzas que nos moldean. Pero claramente hay una parte que se hereda, para así decirlo, no desde la genética misma, sino más desde el proceso de imitación, de lo que llamamos epigenética, y que absorbemos de nuestro linaje y de nuestra cultura a veces, ¿no? También hay ciertos traumas que tienen que ver con esta dimensión. Yo, por ejemplo, vengo de Israel, es un pueblo que ha pasado por un trauma, ¿no? El pueblo, en el Holocausto, incluso antes, y hoy en día, no vamos a entrar mucho en política, pero actúa como abusador en muchos sentidos también. Y esto lo vemos, cómo el abusado se transforma a veces en un abusador, y esto es algo a nivel del colectivo, de la cultura, que sostiene unos ciertos patrones que se van heredando a través de la educación, del entorno, y acabamos actuando de una manera a veces desmesurada, a veces como tenida por toda esta información que muchas veces es subconsciente, pero que nos impulsa a actuar de una manera que a veces es totalmente fuera de lugar. Es decir, que la energía de un país también nos repercute como individuos. Sí, del colectivo que compone este país. Y creo que todos estamos sumidos también aquí en España. Hay un trauma, ¿no?, de la guerra civil. O sea, si buscas, cada cultura tiene unos traumas que muchas veces tienen una repercusión en generaciones. Y luego cada sistema familiar es en sí un sistema que tiene sus traumas. Wow. Y entonces todo esto al final se transmite muchas veces de una manera subconsciente. Yo hoy en día pues no estoy, igual toda esta información no está presente en mí a nivel consciente, pero sí afecta a la manera que me relaciono, a la manera que reacciono en unos estímulos, en algunas situaciones. Cuando vienen personas a mi consulta, muchas veces no vienen por un trauma, vienen por algo que les condiciona hoy en día, una separación, un síntoma físico, puede ser algún estado de ansiedad. Y esto no es más a veces que el síntoma que esconde todo un proceso que es más inconsciente y que responde muchas veces a traumas no digeridos del pasado. Pues vamos estirando de ese hilo e intentando comprender qué hay detrás de estos síntomas. Porque tapar el síntoma, que es muchas veces como la medicina actual intenta resolver las cosas, que está bien a un cierto nivel, es necesario también, pero muchas veces no resuelve el origen de los síntomas y acabamos entonces
como, sí, reduciendo un poco... Es limitada, ¿no? Es limitada. Es limitada, Aidan. Yo creo que hay que ir más allá, como tú estás diciendo, ¿no? A ese origen, si es que se puede ir tirando y descubriendo, ¿no? Sí, al final no creo que hay que sustituir. Hay algo muy bueno en la medicina tal como es ahora, responde a cuando hay estados de emergencia, responde de una manera increíble. Yo si tengo un accidente voy a ir al hospital. Felicidades y enhorabuena, sí, sí, pero esto hay que defenderlo siempre. Como medicina preventiva tenemos mucho que aprender todavía. Gracias que tenemos las medicinas holísticas. Sí, exacto, que nos ayudan, que responden con la otra y nos van muy bien las dos unidas. Hablas en tu libro del cuerpo como un lugar donde se almacenan nuestras memorias emocionales. ¿Qué señales físicas pueden indicar que estamos cargando con un trauma no resuelto? ¿Hay señales, tics? Sí, mira, si hay algo que se repite en tu vida una y otra vez, como la misma dinámica en las relaciones, que a veces pueden ser incluso tóxicas, una experiencia que siempre, de alguna manera, acabas como en ella, como siempre sintiéndote aislado, siempre sintiéndote solo, o siempre sintiendo que tienes que defender algo de una manera como repetitiva. Esos son señales de que hay un patrón ahí. Hay un patrón inconsciente que hace que repitas la misma experiencia una y otra vez, que asumes el mismo rol, y muchas veces estas cosas responden a algo. También puede ser una señal el hecho de reaccionar de una manera desmesurada ante ciertas situaciones en la vida, como ataques de rabia o una ansiedad, aparentemente en situaciones donde no hay un peligro, no hay una amenaza clara. Pues todo esto muchas veces responde a algo que no está resuelto del pasado, y muchas veces es la señal del cuerpo de avisarte: hey, hay algo que no estás atendiendo, o no estás en el lugar donde tienes que estar, y muchas veces se detona algo que es del pasado, y precisamente por eso es una oportunidad de poder entender qué hay ahí. Ya te digo que cada crisis, cada síntoma es como una oportunidad de aprendizaje y una invitación a mirar más adentro. Y no tiene nada que ver con el karma. Esto que hay personas que dicen, no, esto debe ser mi karma. No. Bueno, tú lo separas, ¿no? De una forma muy, creo que, muy clara, ¿no, Aidan? Que también cuando, es una hablamos, excusa, ¿no? también cuando hablamos del karma como concepto del budista, ¿no? Que viene del hinduismo, tiene que ver con una fuerza de causa y efecto, ¿no? Que nos condiciona. Y también ahí la invitación es trascender el karma, o sea, trascender esta rueda viciosa de causa y efecto y parar de ser víctima de ella y trascender el trauma, justamente. Entonces, muchas veces utilizamos este término como para justificar algo y anclarnos más en esta visión de, soy víctima de mi karma, cuando en realidad todo este concepto originalmente está ahí como para invitarnos a salir de esta rueda viciosa. Nos invita a observarnos y a revisarnos constantemente la vida. Sí, salir del piloto automático, ¿no? Que muchas veces nos rige y que actuamos de una manera muy automática, inconsciente. Y si hablamos de una nueva humanidad, ¿no? Como sugieres en este programa, yo creo que es indispensable poder atender estas fuerzas inconscientes que nos condicionan y nos hacen repetir estos ciclos viciosos una y otra vez. Muy interesante. Utilizas también en tu libro, Aidan, el viaje del héroe como metáfora del proceso de sanación. ¿En qué momento una persona deja de sentirse víctima para convertirse en protagonista de su propia transformación? Yo creo que entendiendo ¿Cómo podemos llegar de víctima a transformarnos? Es decir, venga, sí, yo le llamo, ¿no? Esta propuesta del libro tiene que ver mucho con un viaje arquetípico del viaje del héroe, como sugiere Joseph Campbell en su obra. Apasionante, ¿eh? Muy apasionante, y que es del viaje de ser una víctima a ser un héroe, ¿no? A ser el protagonista de tu propia vida y asumir realmente la idea de que tú eres el creador de tu vida, tanto si quieres o no, eres el creador de tu vida. Si eres víctima, también estás creando tu vida a partir de este punto de referencia. Entonces, cuando uno suelta esta actitud de víctima, pues entendiendo que no le está sirviendo para nada, entendiendo, comprendiendo
que esta postura ante la vida lo que hace es inquistar tu propio sufrimiento una y otra vez y al final acabas reduciendo enormemente tu potencial. No te aporta una evolución. Entonces, creo que este es un punto clave en el camino, como asumir que tú eres responsable de tu vida, no tanto porque escoges lo que te ha pasado, muchas veces no escogemos lo que nos ha pasado, no. A veces hemos sido víctimas de algo, pero no necesariamente tienes que vivir desde esta perspectiva toda tu vida. Y aquí está la buena noticia, ¿no? Que puedes soltar, asumir, atender todas estas heridas, impactos, y tú mismo, cada uno tiene la capacidad de autosanarse. Y por eso muchas veces también decimos que el trauma es una oportunidad también de aprendizaje y lo que no nos mata nos hace más fuertes en el fondo. Pero para llegar ahí tenemos que soltar la postura de víctima y asumir, poder empezar un proceso de indagación, de autoconocimiento que parte en ti. Es mucho más fácil culpar la vida, culpar el sistema, culpar mi familia, que atender este proceso. Y esta es la invitación. Es difícil abrir esas puertas y verla y pasar del dolor a la bendición. Es difícil en el sentido de que muchas veces... Porque nos trae regalos, sí, abrir esas puertas de trauma, de dolor. Sí. Seguro, tú lo has dicho, y nos trae regalos. Pero claro, es más fácil estar en esa actitud, en esa postura. Claro, es difícil en el sentido de que el patrón tiene una inercia muy grande. Estos mecanismos de defensa, la coraza, está instalada durante años ahí y nos identificamos con estas estructuras mentales. Nos da la sensación como que nos protege todavía. Y igual en un pasado nos protegió de verdad, pero manteniendo esos mecanismos también nos limitamos enormemente. Entonces lo difícil es darnos cuenta de esto y soltar algo que en su momento me protegió y estar expuesto. Tuvo sentido, pero ahora no lo tiene. Exacto. Esto es el reto, tanto en las sesiones individuales como en los programas que ofrezco, es como convencer al subconsciente que realmente ya no lo necesita. Porque hay una parte reptiliana, como que muy automática, del instinto, que todavía me lleva a repetir. Entonces, hacen falta mucha atención y mucha conciencia para poder no ir por ese camino que siempre he actuado, ¿no? Todo el cableado del sistema nervioso ya está cableado para ir en esa dirección. Entonces, de repente, mantenerte en un espacio disponible para explorar otros caminos es como soltar una parte de mí que siento segura, aunque no sea segura, pero que es conocida al menos. Entonces, esto es lo complicado, pero en el fondo, soltar esto es como soltar este vaso. Simplemente es soltar, no es complicado. Simplemente que hay una resistencia a soltar y a permitir el dolor, que esto es el proceso que nos permite sanarlo también. Es a través de sentir el dolor que lo liberamos. Y muchas personas tienen miedo del miedo o miedo de sentir el dolor y están como convencidos, mucho por los mensajes que recibimos de nuestro exterior, ¿no? Que si permito el dolor será demasiado y me voy a derrumbar o voy a caer en un pozo sin final. Y no es así. Yo lo he observado una y otra vez cuando alguien se abre a sentir su dolor y dice, vale, basta, no voy a resistir más, voy a abrirme a sentir mi dolor. Entonces hay un momento de intensidad, pero a la vez hay un momento de liberación, donde toda esta energía que he invertido en resistir mi dolor, y así es como lo mantuve ahí inquistado, como que se suelta y este dolor puedes atravesar este dolor y esto es intenso, pero a la vez es bello, te conecta con tu humanidad, te conecta con tu corazón y te permite integrar una parte de ti que durante mucho tiempo igual rechazaste. Y esto lo explica muy bien Jung cuando explica que el trabajo de la sanación consiste mucho en integrar nuestra sombra, que es aquella parte de nuestra psique que hemos
reprimido, que no queremos mostrar, que no queremos sentir. Y hay una fuerza psíquica que hace como que la intentemos constantemente apartar. Y hay mucha fuerza ahí, psíquica y corporal también, que está invertida ahí. Entonces, al soltar todo este esfuerzo, también recuperamos mucha energía. Y es también a través de iluminar nuestra sombra que conectamos más con nuestra luz. Y esto es también la idea. Cuando el dolor emocional es muy fuerte, muy duro, ¿se puede paliar con medicación? ¿Estás a favor de paliar ese dolor emocional tan intenso que estamos viviendo? Hablabas de transitarlo, de aceptarlo, pero claro, cuando es tan fuerte ese dolor, hay personas que nos estarán viendo que lo han pasado muy mal, ¿no? Y dices, esto sin medicación yo no lo podría haber superado. Yo no soy psiquiatra, pero sí observo desde mi experiencia de acompañar a personas ¿Sí? que en situaciones determinadas sí que está bien recurrir a este recurso temporalmente. Para sobrellevarlo mejor. Para sobrellevarlo mejor, para equilibrar igual la química interna, pero también es necesario un acompañamiento para no depender de esto. Porque y no perderse el mensaje que hay, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, no lo rechazaría así como completamente, creo que tiene lugar en determinados momentos cuando alguien realmente está muy, muy desequilibrado, pero daría más el énfasis en el trabajo personal que esta persona tiene que pasar y haría un acompañamiento muy, muy claro para poder crear condiciones para dejar la medicación y poder recuperar la capacidad de poder lidiar con eso de una manera. Sentirlo, ¿no? Y sentirlo. ¿Y qué mensaje hay detrás de ese dolor, ¿no? Porque Exacto. seguro que tiene un mensaje. Exacto. Y creo que, de verdad, creo que todos tenemos la capacidad de sanarnos, de integrarnos, y es a través de esta capacidad que también nos volvemos resilientes. Entonces, si tú le quitas la oportunidad a alguien a lidiar con ese dolor, es también como una fiebre. Si tú le enchufas todo el tiempo medicamentos para bajar la fiebre, que de nuevo a veces en determinados momentos es necesario, pero si lo haces de una manera repetitiva para cualquier cosa, entonces el sistema no tiene una oportunidad para lidiar con ello y fortalecerse a través de este proceso. Entonces hay que utilizarlo, pero en una medida muy medida. Sí, y siempre quedarte con el mensaje que hay detrás de ese dolor emocional tan intenso en este momento de tu vida. Exacto, sí, sí, así es. Que seguro que trae mensaje. Y no hay que es cuestión de, claro, de apartarlo, como que no lo queremos. Pero nos han enseñado eso, apartarlo. Estamos muy inculcados a no sentir dolor. A no sentir dolor. Y a ver el dolor como un enemigo. Y a distraernos para no sentir el dolor. Entonces, yo creo que este trabajo empieza, de hecho, en la educación de nuestros hijos, a no enseguida apartarlos del dolor o aliviar, sino simplemente a sentir el dolor, respira el dolor, nota tu cuerpo, suelta igual toda la tensión que hay ahí, incluso en el dolor físico como en el dolor emocional. Al final el mecanismo es muy parecido. Y entonces así nos aseguramos que hay otra relación con nuestras emociones, una que te permite integrar, canalizarlas de una manera más constructiva. Sí, sí, ver el cuerpo como una alarma. Cuando el cuerpo tiene dolor físico es porque pasa por algo. O si es la emocional también, ¿no? El cuerpo emocional. Si sientes rabia, es por algo. Si sientes a veces dolor, es por algo. Atiéndelo, nota. Muchas veces sentimos algo, pero en vez de atenderlo, expresamos esta emoción donde no toca. Y así desordenamos nuestro mundo emocional. Estoy frustrado por algo en el trabajo y luego expreso esta frustración con mi pareja. ¿No? Esta frustración te invita a ver algo que no está bien en el trabajo y atenderlo, igual dejar el trabajo, igual cambiar algo ahí. Y ahí es donde deberías dirigir tu frustración, no en tu pareja. Entonces, sí, creo que tenemos que aprender mucho en este sentido todavía. Y Dan, hablas también en tu libro de recuperar mucho la confianza, comunicar desde el corazón, aprender a perdonar, porque estos tres elementos son fundamentales para cerrar un proceso de sanación. Sin caer en algo cursi, creo que el amor es la fuerza primordial que nos mueve a todos. Que lo mueve todo, lo que da vida a todo.
y es lo que sana también. El trauma se genera porque no hubo este entorno amoroso que permite sanar e integrar una experiencia. Entonces, conectar con nuestro corazón, conectar con esta capacidad de amar, de sentir, es fundamental en todo este trabajo. De hecho, el dolor yo lo veo como una expresión de amor. Te duele algo porque has perdido algo que amas o algo que donde has puesto todo tu corazón no ha salido, entonces te duele. Entonces, la misma capacidad de sentir el dolor es la misma capacidad de amar. Están muy relacionados una con la otra. Y de hecho, reconocer el dolor como un amor, como una expresión de amor, es lo que te permite integrar este dolor de una manera más sana y no tan agonizante. De hecho, el sufrimiento no tiene que ver tanto con el dolor, sino con nuestra resistencia al dolor. Y esto es lo que convierte algo en algo que me genera sufrimiento. Cuando permito el dolor, es una experiencia que te abre el corazón, de hecho. Cuando te recuerda que algo que has amado no está, es como reconoces el amor que hubo ahí. Yo cuando perdí a mi padre, que murió de una manera repentina, entonces ha sido muy doloroso y personas me venían en todo el funeral y esto, y que no sientas dolor, ¿no? Como yo quería sentir mi dolor, ¿no? Era mi manera de honrarle y de manera de sentir todo el amor que hay ahí. Entonces, el dolor esconde esto, es como te conecta con tu corazón, y de hecho una depresión es una incapacidad de sentir el dolor como algo que te atraviesa, sino es como creas más resistencia, es una lucha interna ante el dolor, y eso es lo que convierte o agota el sistema. Y cronifica. Y lo cronifica, exactamente. Cuando tú permites el dolor o cualquier emoción, es una ola. Es como hay una ola que te atraviesa y luego también como la permites, entonces también te transforma por dentro, pero también sale, ¿no? Porque la permites. Entonces es algo que entra, ¿no? Te cambia por dentro y sale. Y el hecho de que te cambie no es malo, es dejarse tocar por la vida, dejarte sentir las cosas. Pero claro, llegas a un punto que dices, amar, ¿no? Ese dolor. Para llegar a ese punto, personas que nos están viendo dirán, ¿y cómo llego a ese punto, no? Amar ese dolor que me está haciendo daño, ¿no? Me está haciendo sufrir, ¿no? ¿Cómo puedo amarlo? Yo creo que y abrazarlo. Claro, la clave no está tanto en entenderlo, sino en experimentarlo. Y entender a través de la experiencia que cuando más resistes a algo, más persiste. Y cuando lo aceptas, se transforma. Es uno de los principios que guían este trabajo. Entonces lo puedes experimentar primero en pequeñas dosis, por así decirlo, y ver, comprobar ¿Qué sucede? en tu experiencia que es así. Y entonces cada vez abrirte a poder permitir más. Tampoco no pretendemos que en los procesos en una sesión como se abre a sentir todo su dolor, porque sería igual demasiado. Entonces el sistema necesita a veces hacerlo de una manera paulatina, que no abrume el sistema. Y esto también es importante, es crear condiciones donde la persona puede experimentar su dolor de una manera paulatina para poder integrar y no abrumar el sistema nervioso de una manera innecesaria. En una sociedad que las personas están buscando soluciones rápidas, ¿qué le dirías para quien quiere sanar antes sin atravesar un proceso de transformación? Bueno, que como todo en la naturaleza necesita como un tiempo, que tiene su ciclo. Estamos, como bien dices, creo que en una sociedad muy acelerada. De inmediatez. De inmediatez, de soluciones rápidos, y las cosas requieren su proceso. La naturaleza lo podemos ver, ¿no? Hay ciclos, sí. Hay ritmos, entonces al final se trata de alinearse con una inteligencia que es mucho más orgánica, natural, y también comprobar que estas soluciones rápidas al final no tienen un efecto a largo plazo. Y esto lo vemos, o sea, vale, se alivia algo momentáneamente, pero vuelve a aparecer, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer. Esto no es una solución. Necesitamos... Son parches. ¿Cómo? Parches puntuales. Son parches. Y entonces desde este reconocimiento también creo que es
precisamente por eso pongo tanto énfasis en el cuerpo. Toda la aceleración es algo muy mental hoy en día. Volver al cuerpo para mí es volver a algo más de un ritmo más orgánico, más pausado, más conectado con los ritmos de la vida. El cuerpo no es solo la masa física, es el lugar donde todo mi ser se expresa. Es que hay toda una biología en el cuerpo, sí, interesantísima. Y me gusta mucho el lenguaje de la biología porque es universal, no es de una tradición Correcto. espiritual. Y tú, si observas la biología, ves que todo está interconectado en un organismo. Y que hay unas leyes, además, que rigen ese cuerpo biológico. Y realmente creo que si comprendemos cómo funciona nuestra biología y entramos en sintonía en ello, podemos resolver muchos de los problemas, desequilibrios que experimentamos hoy en día. Es desde este alejamiento al cuerpo, a una inmediatez, a una inteligencia que es artificial, que se aleja de nuestra propia biología. Es como una disonancia ahí que crea incoherencia en el cuerpo, y es por eso que tenemos tantos síntomas crónicos hoy en día, mucho más que en otras décadas, y va a peor. Sí, sí, si no se pone freno, iremos a peor. Hemos normalizado cosas que no son normales. Sí, sí, las damos por buenas. Sí, no puedo dormir, bueno, tomo pastilla, ¿no? Y así con muchas cosas. Cuando hay un porqué no puedes dormir. Sí, ¿no? Exacto. Y Dan, se nos ha acabado el tiempo. Liberar el trauma, un libro que ya está a la venta, publicado por Singlana Editorial. Muchos éxitos. Gracias. Que sigas aprendiendo y sanando a muchas personas a través de tus terapias, que lo estás haciendo en tu consulta que tienes, de forma privada y online, creo, aquí en Barcelona. Así es. Y también una formación para terapeutas que quieren aprender este enfoque terapéutico. Próximamente. En octubre empieza un ciclo anual que hacemos, así que si os interesa este enfoque psicocorporal, es una buena opción de reciclarse, formarse como terapeutas o como cualquier profesional de la salud o del bienestar. A través de tu página web está la información. Así es, laviadelcuerpo.com. Aquí aparece en pantalla para que las personas entren en tu Instagram y en tu página web. Muchas y gracias. Dan Hotman, Liberar el trauma, un viaje de autoconocimiento y sanación a través del cuerpo. Gracias. Un placer. Y éxitos. Muchas gracias. Amigos, aquí lo tenemos que dejar. Os enviamos un fuerte abrazo siempre y, de verdad, que haya mucha sanación en todo vuestro trauma y dolor. Hasta la vista.